amigos? Seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos con Julio Barros, estamos analizando todo el tema de la violencia de género, un tema pues, que tristemente está en la actualidad por el brutal asesinato de la joven Iria. Pues esta chica que, bueno, pues ha fallecido, brutalmente asesinada, y bueno, está enjuiciado aún el asunto, bueno, aún están enjuiciando unos casos que había anteriores al propio, bueno, asesinato, presunto asesinato, bueno, tenemos que hablar aún de presunciones porque obviamente aún no ha habido condena y bueno, incluso presunto homicidio, claro, hasta que se pruebe. De todas formas, bueno, tampoco es una ligereza hablar así porque la propia persona parece que ha confesado, ¿no? Con lo cual, pues en fin, sí podría declararse así. Bien, estamos hablando de violencia de género, bueno, aparte obviamente de la definición, los casos y demás, ¿qué medidas, cuáles son las medidas un poco más importantes que hay en España para una persona víctima de violencia de género? Es decir, si algunas personas, nuestros televidentes, creen de alguna forma que está siendo víctima de maltrato, víctima de una situación, es víctima en una situación de violencia de género, ¿qué tiene a su alcance? Bueno, la ley de violencia de género, la ley integral, pone toda una batería de medidas para las víctimas de violencia de género. La más conocida, quizá la más popular, ¿no? La que más se conoce es la orden de protección. La orden de protección que puede pedir cualquier mujer que es víctima de este delito. Una orden de protección que tiene un contenido muy diverso, pero que el más popular, vamos a decir, es la orden de alejamiento, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues, esto lo conoce todo el mundo. Cuando alguien es víctima de un delito de este tipo, puede acudir al juez y puede pedirle una orden de alejamiento respecto del agresor. El juez valorará, en función de si los indicios de esa violencia son reales, la necesidad de imponer esa orden de alejamiento que impide al agresor acercarse a la víctima a una determinada distancia y en muchas ocasiones eso conlleva que el agresor deba de abandonar el domicilio cuando son parejas que conviven y además eso va añadido de otras prohibiciones habitualmente, como prohibiciones de comunicar, de todo tipo, telefónicamente, por correo electrónico, por carta, es decir, la ley pretende imponer un muro entre el agresor y la víctima de tal manera que el agresor deje de tener no ya solo contacto físico, sino influencia real sobre la víctima. Sí, perdona, Julio, que te interrumpa. Vamos a parar, si te parece, en esta medida, más que nada pues porque era una medida que había sido dictada en el caso de esta joven. Vamos a ver, una persona que tiene efectivamente el beneficio de esta medida, lo ha pedido, se le ha concedido, claro, ¿eso cómo se materializa? Es decir, una persona tiene efectivamente concedida esa medida y, claro, ¿qué pasa si la quiebra el agresor? Vale. Si el agresor la quiebra, está cometiendo un delito añadido de quebrantamiento de medida cautelar, de quebrantamiento de una medida. Por tanto, al delito de violencia de género que ya se está tramitando y por el que podría llegar a ser condenado, se le añadiría este nuevo. Eso, ¿en qué añade? ¿Qué añade en cuanto a eficacia a las órdenes de alejamiento y de protección? Bueno, no podemos decir que añada algo definitivo y algo importante. Es simplemente una medida más disuasoria porque el presunto agresor sabe que o se le informa de que no va a ser solamente acusado y posiblemente condenado por un delito, sino posiblemente acusado y condenado por dos, con el incremento de pena que eso puede llevar y la posibilidad real de que una pena de prisión pueda ser prolongada en el tiempo y tener que cumplirla realmente. Dicho esto, si yo te digo, Juan, que tú no puedes matar, tú lo sabes, porque el Código Penal tiene ese hecho tipificado en el Código Penal. Es un homicidio, es un asesinato. Sin embargo, a pesar de eso, la gente mata. Entonces, ¿qué significa? Que hay personas que desafían el sistema, desafían la ley y que dan el paso, la incumplen, la infringen y cometen este tipo de actos. ¿Esto se puede evitar al 100%? No hay manera humana, porque si tú comprobases todas las personas que hoy en España tienen vigente una orden de alejamiento, pues haría falta todo el cuerpo de policía vigente solo para que poner a un policía detrás de cada persona.
aunque tuviesen, como tienen en algunos sitios, en algunas comunidades autónomas, en algunos lugares, teléfonos especiales que se les facilitan para poder llamar en caso de... Aquí, en principio, no los tenemos, pero existen, se están implantando, como decimos, esto son cosas nuevas, pero aún así... Sí, en este caso no serviría. Claro, porque la mujer puede avisar, la policía tardaría un tiempo en llegar, etcétera. Es decir, la orden de alejamiento ayuda porque, queramos o no, hay un alto porcentaje de personas, los presuntos agresores, que a pesar de todo cumplen esas medidas, porque saben que el incumplirla tiene una pena accesoria, tiene un castigo mayor, y por tanto la cumplen. Pero va a haber siempre un porcentaje, una dosis de personas que rebasen esa línea y que puedan cometer actos como el que desgraciadamente hemos vivido hace poco y que son muy difíciles, por no decir imposibles de evitar. Porque la única solución sería que la mujer víctima de la violencia de género se encerrase en algún sitio y no saliese de ahí. Pero entonces resulta que en vez de estar encerrado el agresor, pasaría a ser, la víctima tendría no solo el problema de tener a alguien que la acosa, que la agrede, sino encima tiene que perder su vida. Y eso la ley no lo quiere tampoco. Y yo creo que las víctimas tampoco. Es algo con lo que tenemos que vivir, esa dosis de posibles agresores que a pesar de todos los pesares tienen la determinación firme de acabar con la vida de la víctima, y esto es difícil de evitar. Claro, con lo cual, claro, en principio la orden de alejamiento, digamos que sería eficaz para pesados, gente que es pesada sin más, pero para auténticos delincuentes no serviría para nada. Bueno, evidentemente, no, hombre, hay agresores que cumplen las órdenes, y yo diría que la mayoría, es decir, que cumplen las órdenes de alejamiento, de tal manera que, pero bueno, efectivamente lo que tú dices, siempre hay alguien que si no lo va a cumplir, no lo va a cumplir. Es decir, una persona que está determinada a matar, está determinada a matar, y si no le importa, pues no le importa. Pero eso pasa en el ámbito de la violencia de género y en los demás ámbitos también. Si alguien entra en un banco y está dispuesto a atracar el banco y a matar a 3 empleados para llevarse lo que hay en la caja, lo va a hacer. Y ya sabe que le van a condenar a 20 años por cada... Pero lo asume y lo hace. ¿Y se puede evitar esto al 100%? No. Pero es innecesario que se impongan las medidas, porque si no existiese la orden de alejamiento, esos pesados, esos agresores que a pesar de todo sí respetan la orden de alejamiento, no tendrían esa cortapisa, seguirían molestando a la mujer, y eso podría ir increciendo y podrían esos pesados o agresores controlados, vamos a decir, podrían convertirse en agresores mucho más violentos, porque no tienen ninguna cortapisa, en ningún obstáculo. Entonces, la orden de alejamiento cumple su función y cumple su cometido. ¿Al 100%? Pues no. Es decir, pero también mataron a Kennedy, y era el presidente de los Estados Unidos y llevaba escolta y una protección como seguro que nadie en el mundo. Pero no hay nada que sea absolutamente inevitable. Esa es una desgracia, es una pena, pero ocurre, es así. Es una realidad. Con lo cual, bueno, yo supongo que en el futuro, a medida que van avanzando los años, la tecnología, los medios, por supuesto, pues no sé, supongo que las mujeres que son víctimas de una situación de acoso serio, pues tendrán algo, no sé, accionarán algún mecanismo, algún botón, de forma que rápidamente localicen por satélite dónde está y rápidamente acudan a una patrulla de policía. Lo ideal sería eso, y lo ideal sería, primero, que avanzásemos en el proceso educativo. Nuestros jóvenes deben de saber que los problemas no se resuelven con la violencia, y menos en el ámbito de las relaciones de pareja. No es la manera. Nunca es la manera. Cuando una pareja no funciona, existen afortunadamente otros mecanismos mucho más civilizados para poner punto y final a una relación pues, que no puede ser. Esto yo creo que hoy afortunadamente el 90% de la gente lo entiende. Y de hecho, pues oye, todos los días se tramitan divorcios en los juzgados. Es que si no, no habría divorcios. Contenciosos o no, pero de manera civilizada, donde los contendientes aceptan las medidas que se imponen y aceptan de una manera pacífica que esa relación se ha terminado y se le ha puesto fin. Siempre estamos hablando de esa dosis pequeña de personas que no aceptan las normas.